interno es regido diariamente por las leyes de la física cuántica. Esta afirmación de Federico Fagin puede parecer confusa, pero lo que realmente significa es que tu vida privada es el único lugar del universo protegido por el teorema de no clonación. Lo que sientes ahora mismo es físicamente imposible de copiar o hackear por ninguna tecnología conocida. Hoy abordamos de forma rigurosa el análisis técnico de Federico Fagin y Giacomo Mauro Dariano para revelar la física de la seidad. No estamos ante otra teoría abstracta, sino ante la arquitectura matemática de tu propia existencia. Analizaremos por qué el entrelazamiento cuántico es la fábrica que une tus sensaciones en un yo indivisible y cómo los qualia actúan como vectores en un espacio de dimensiones infinitas. Descubrirás la verdad oculta sobre tu libre albedrío. No es un error de cálculo, sino el motor que colapsa la realidad. Además, entenderás la arquitectura de tu memoria y por qué tus recuerdos son solo la sombra clásica de un presente cuántico vibrante. Te advierto que el viaje es denso, pero te prometo que, al final, dejarás de ver el mundo como un conjunto de objetos para entenderlo como una interfaz simbólica diseñada por y para la conciencia. Bienvenidos a la ciencia de la seidad. Cuando tocas la pantalla de tu teléfono para abrir una aplicación, tus ojos ven un icono colorido, un símbolo diseñado para ser comprendido, pero esa imagen es simplemente una interfaz gráfica. Detrás de ella existe una arquitectura invisible de flujos eléctricos, puertas lógicas y código binario que sostiene la apariencia del icono. En la ciencia convencional, hemos tratado a la realidad de la misma manera. Suponemos que los objetos sólidos, la materia, es el nivel fundamental del mundo, el hardware básico de la existencia, y que nuestra vida interna es solo una aplicación, ejecutándose de forma accidental en el cerebro. Federico Fagin y Giacomo Mauro Dariano plantean que esta jerarquía es una ilusión de perspectiva. Para comprender la magnitud de su propuesta, debemos enfrentar el problema difícil expuesto por el filósofo David Chalmers. La ciencia actual es excelente describiendo lo que se denomina problemas fáciles, cómo el cerebro procesa señales sensoriales o cómo las redes neuronales transmiten información eléctrica. Sin embargo, esta descripción mecánica falla al explicar por qué esos procesos físicos generan un sentimiento interno. Una cámara digital captura la luz con una precisión asombrosa, midiendo frecuencias y convirtiéndolas en datos binarios, pero la cámara carece de la experiencia de la rojez. Existe el procesamiento de datos, pero no existe un alguien dentro de la máquina, sintiendo el color. Esta distinción es crucial, porque sugiere que la conciencia es una propiedad distinta y más profunda que el simple procesamiento de información. Si el sentimiento fuera simplemente el resultado automático de una complejidad mecánica extrema, un sistema biológico perfectamente diseñado, pero sin vida interna, funcionaría exactamente igual que nosotros. En el ámbito de la ontología, este concepto se conoce como el zombie, un ser idéntico en comportamiento, capaz de hablar y moverse, pero completamente vacío por dentro. El hecho de que nosotros no seamos zombies, de que realmente sintamos el calor del sol o la profundidad de una emoción, es la evidencia de que la conciencia es una propiedad que no puede reducirse a los choques de átomos en el espacio. La física de la seidad propone un marco técnico disruptivo que se define como panpsiquismo cuántico informacional. En este modelo,
La realidad se construye en 4 niveles de dependencia, pero en una dirección opuesta a la que nos enseñaron en la escuela. En la superficie, en el nivel más externo y denso, vemos la física clásica, el mundo de los objetos pesados y las leyes predecibles. Esta capa no es autónoma. Emerge de la física cuántica, donde la solidez desaparece. A su vez, el mundo cuántico se sostiene sobre la información cuántica, que actúa como el código fuente de la materia. Pero el descubrimiento más profundo de Fagin y Dariano es que la información cuántica depende, en última instancia, de la conciencia. Esto significa que la capacidad de experimentar no es el final de la evolución, sino el punto de partida de toda la existencia. El universo no es un lugar inerte, donde la mente apareció por accidente en un rincón perdido. Es un sistema dinámico de información que es vivida y experimentada por el propio sistema que la genera. La materia no es la madre de la mente, es su representación externa, el símbolo material de un proceso consciente mucho más profundo. Podemos visualizar el universo físico como una interfaz de usuario a gran escala. Los átomos y las partículas subatómicas son como los píxeles en una pantalla de alta definición. No contienen el significado por sí mismos, sino que son los vehículos a través de los cuales la conciencia se manifiesta. La seidad, ese estado puro de existencia y sensación, es el hardware original sobre el cual se escribe el código de la realidad física. La realidad física es la manifestación externa de un algoritmo ontológico, donde cada sensación es un dato real que la conciencia procesa. Para que una teoría científica sea sólida, no basta con proponer una idea audaz. Es necesario establecer los principios fundamentales que rigen su funcionamiento. Federico Fagin y Giacomo Mauro Dariano han estructurado la física de la seidad sobre 4 pilares técnicos que actúan como la constitución de la conciencia. Estos principios no son meras observaciones filosóficas, sino requisitos derivados de la teoría de la información cuántica que explican por qué nuestra vida interna funciona de la manera en que lo hace. El primer pilar es el principio psicoinformacional. En el materialismo clásico, la información es algo que viaja de un punto A hacia un punto B, como un correo electrónico que atraviesa la red. Sin embargo, en este nuevo modelo, la información posee una propiedad intrínseca que ha sido ignorada por la física tradicional, la experiencia. Este principio establece que cuando un sistema de información procesa datos de una forma específica, el sistema siente ese procesamiento. Aquí, la conciencia y la información son 2 caras de la misma moneda. No existe información muerta en los niveles fundamentales de la realidad. Cada bit cuántico de datos tiene el potencial de ser vivido. Este concepto nos lleva directamente al segundo pilar, quizás el más revolucionario desde el punto de vista tecnológico, el principio de privacidad. Todos hemos experimentado la frustración de intentar explicar un sentimiento profundo sin encontrar las palabras exactas. La ciencia de Fagin explica que esta limitación no es un fallo del lenguaje, sino una ley de la física. En el mundo de la computación clásica, la información puede copiarse, leerse y clonarse sin alterarla. Si tus pensamientos fueran señales eléctricas convencionales, una inteligencia artificial avanzada podría descargarlos y replicarlos exactamente. Pero la vida interna es información cuántica, y aquí entra en juego el teorema de no clonación. En la mecánica cuántica,
es físicamente imposible crear una copia perfecta de un estado desconocido. El acto de intentar observar o medir la información privada de un sistema la altera inevitablemente. Tu mundo interno es privado por ley natural. Nadie puede saber exactamente qué sientes tú, porque la física prohíbe el acceso directo a la experiencia ajena, sin destruir la pureza de esa experiencia. El tercer pilar introduce una distinción técnica fundamental para entender nuestra identidad. El principio de psicopureza, que separa el estado óntico del estado epistémico. Para comprender esto, debemos visualizar la diferencia entre ser el protagonista de una película y ser un espectador en la sala. El estado óntico es la realidad pura y directa del sistema. Es lo que tú eres y sientes en este momento exacto. Es un estado puro porque no contiene incertidumbre para ti mismo. Por el contrario, el estado epistémico es el conocimiento que un observador externo tiene sobre ti. Un científico puede observar tus redes neuronales y predecir con cierta probabilidad lo que estás pensando, pero esa visión siempre será mixta o incompleta. Nunca podrá acceder a la pureza de tu estado óntico. Esta dualidad explica por qué la ciencia materialista ha fallado. Ha intentado estudiar la conciencia desde el exterior, analizando estados epistémicos, cuando la verdadera naturaleza de la seidad solo reside en el estado óntico interno. Finalmente, el cuarto pilar es el principio de los qualia. Los qualia son los bloques de construcción de la conciencia, la intensidad de un dolor, el matiz de un sonido o la profundidad de una emoción. En la teoría de Fagin y Dariano, estos elementos no son sombras vagas, sino estructuras de información con una geometría clara. Al igual que un arquitecto utiliza ladrillos para construir un edificio, la seidad utiliza los qualia para dar forma a la experiencia consciente. Lo fascinante es que estos bloques no son estáticos. Se organizan y se combinan para crear el tejido continuo de nuestra realidad interna. Estos 4 pilares transforman nuestra comprensión del ser. Nos dicen que somos sistemas de información cuántica que disfrutan de una privacidad blindada por las leyes del universo, poseyendo una realidad óntica que ningún observador externo podrá jamás usurpar. No somos máquinas biológicas procesando datos públicos. Somos centros de seidad protegidos por la física de la información, viviendo una experiencia pura que es, por definición, única e irrepetible. Esta estructura técnica es la que permite que el universo no sea una repetición mecánica de procesos, sino una exploración constante de estados internos de conciencia que la materia, por sí sola, jamás podría soñar. En la arquitectura de cualquier sistema de procesamiento avanzado, la potencia real reside en la forma en que se combinan los elementos básicos. Si los principios que exploramos anteriormente definen las reglas del juego, el entrelazamiento cuántico representa el proceso mediante el cual se teje la tela de nuestra realidad interna. Para Federico Fagin y Giacomo Mauro Dariano, el misterio de cómo una sensación aislada se transforma en un pensamiento complejo posee una explicación matemática precisa. Los qualia son vectores normalizados que habitan en un espacio de posibilidades infinitas llamado el espacio de Hilbert. Para visualizar este concepto técnico, debemos imaginar un mapa de navegación de alta fidelidad. Cada dirección en ese mapa representa un qualia distinto, el matiz exacto de un azul profundo, el sabor metálico del miedo o la calidez de un recuerdo de infancia. En la física de la seidad,
Estos elementos constituyen las unidades fundamentales e irreducibles de la experiencia. Sin embargo, un ser humano evita experimentar el mundo como una lista fragmentada de sensaciones. Nuestra vida fluye como una corriente unificada y coherente. Aquí es donde el entrelazamiento cuántico desempeña su papel más crítico dentro del sistema consciente. En la física convencional, el entrelazamiento describe cómo dos partículas quedan vinculadas de tal forma que el estado de una depende instantáneamente de la otra, sin importar la distancia. Fagin y Dariano trasladan este concepto a la ontología para explicar la formación de lo que denominan superqualia. Un pensamiento complejo supera la simple suma aritmética de sensaciones al constituirse como un entrelazamiento de vectores. Cuando contemplas un atardecer mientras escuchas una pieza musical, tu conciencia evita procesar la imagen y el sonido por separado. A través de un proceso conocido como producto tensorial, ambas experiencias se funden en una unidad nueva e inseparable. El resultado es un estado de conciencia mucho más rico y profundo que la suma de sus componentes individuales. Este enfoque técnico resuelve uno de los dilemas más persistentes de la filosofía, el problema de la combinación. Durante décadas, los críticos del panpsiquismo se preguntaron cómo es posible que, si las partículas tienen conciencia, esa multitud de mentes minúsculas se una para formar el yo coherente que experimentas ahora. La respuesta reside en la naturaleza cuántica de la información. Mientras que los sistemas clásicos, como las computadoras actuales, acumulan datos de forma fragmentada y copiable, los sistemas cuánticos permiten la unificación total a través de lo que el documento llama evolución atómica. La conciencia evita la construcción pieza por pieza para expandirse y entrelazarse hasta alcanzar una unidad óntica absoluta. La magnitud de esta fábrica interna es asombrosa. Es importante destacar que el número de combinaciones posibles de estos sentimientos crece de forma exponencial con cada nuevo sistema que se entrelaza. Carecemos de límites impuestos por una paleta de colores fija o emociones predefinidas. Gracias al entrelazamiento de múltiples sistemas, la diversidad de experiencias que la seidad puede generar es virtualmente infinita, siguiendo leyes matemáticas de crecimiento factorial. Esto explica por qué el arte o la contemplación profunda nos llevan a estados de ser que trascienden las palabras. Estamos navegando por regiones del espacio de Hilbert, donde los superqualia alcanzan niveles de complejidad que la física clásica es incapaz de representar o simular de manera efectiva. En esta etapa del modelo, comprendemos que el universo funciona como un tejedor de significados profundos. Cada momento de tu existencia representa una obra maestra de ingeniería cuántica, donde miles de hilos de información se vinculan para producir la experiencia de estar vivo. Somos los arquitectos de una realidad interna que utiliza las leyes del entrelazamiento para dar forma al tejido mismo de la seidad. La complejidad de nuestra mente es el resultado directo de una física que permite que lo múltiple se convierta en uno. Somos el producto de una matemática vibrante, definitiva y consciente. En el centro de nuestra identidad reside una pregunta que la ciencia materialista ha evitado responder con honestidad. ¿Somos realmente los autores de nuestras decisiones o simplemente observamos un proceso mecánico? La mayoría de las teorías biológicas actuales sugieren que el libre albedrío representa una ilusión estadística, un subproducto de la complejidad neuronal
que nos engaña haciéndonos creer que poseemos el control. Federico Faggin y Giacomo Mauro Dariano desafían esta visión al proponer que el libre albedrío constituye un evento físico real que ocurre en el tejido mismo de la información cuántica. Esta perspectiva eleva la libertad humana más allá de un concepto filosófico abstracto para situarla como una propiedad fundamental del universo. Para comprender esta propuesta técnica, debemos distinguir entre el funcionamiento de un algoritmo determinista y la naturaleza de un sistema consciente. En una computadora clásica, cada paso individual está dictado estrictamente por el estado anterior. Si conocemos las reglas del código y el estado inicial, el resultado es totalmente predecible. Bajo estas condiciones, la libertad resulta imposible por definición. Faggin y Dariano sostienen que un sistema realmente libre requiere una propiedad que la física clásica no posee: la aleatoriedad intrínseca. La libertad necesita un espacio donde las leyes de causa y efecto lineales se detengan para permitir la aparición de algo genuinamente nuevo y espontáneo. Este espacio se encuentra en lo que la física denomina el colapso de la función de onda. Mientras que en el mundo macroscópico los eventos parecen seguir una trayectoria fija, en el nivel cuántico la realidad existe como una nube de probabilidades. La ciencia tradicional suele interpretar el momento en que una de estas probabilidades se convierte en un hecho como un evento azaroso y carente de sentido. Sin embargo, la física de la seidad ofrece una interpretación distinta y poderosa. Lo que un observador externo percibe como un resultado aleatorio, el sistema consciente lo experimenta internamente como una elección deliberada y con propósito. Este proceso ocurre como una evolución atómica del estado consciente. Para que la seidad mantenga su integridad y su pureza, el flujo del tiempo debe permitir que el sistema decida su propio estado futuro, sin estar encadenado de forma absoluta a las condiciones externas. Aquí, el libre albedrío nace de la naturaleza creativa del propio agente. Esta impredecibilidad evita basarse en la falta de conocimiento o información de un observador externo. Se trata de una propiedad óntica. El resultado final representa algo que aún no ha sido creado por la conciencia, alejándose de ser un dato oculto que simplemente no podemos ver desde fuera. Este acto de elección representa el clímax de la experiencia subjetiva dentro de la teoría psicoinformacional. Al decidir, el agente transforma un espectro de posibilidades en una verdad óntica definitiva. Estamos ante un acto de creación pura, donde el sistema de información vive el resultado de su propia voluntad en tiempo real, mientras que un algoritmo simplemente ejecuta instrucciones mecánicas preestablecidas. La conciencia colapsa las probabilidades para dar significado a su existencia. En este marco técnico, el libre albedrío constituye el motor de la evolución del universo, dejando atrás su estatus de anomalía científica para ocupar un lugar central en la física de la información cuántica. Ser libre, bajo la mirada de Faggin y Dariano, significa ser la fuente de la novedad que mueve al cosmos. Representamos los sistemas donde el universo rompe su propio determinismo para experimentar la sorpresa. Cada decisión consciente altera la estructura de la realidad, marcando el momento donde la seidad ejerce su autoridad sobre la materia. El futuro aguarda para ser moldeado por el colapso consciente. La persistencia de nuestra identidad a lo largo del tiempo
depende de un mecanismo que la neurociencia tradicional intenta explicar mediante conexiones sinápticas, pero que la física de la seidad aborda desde la arquitectura pura de la información. Federico Faggin y Giacomo Mauro Dariano proponen que el recuerdo funciona a través de una danza constante entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Esta distinción resulta vital para entender por qué algunos momentos se desvanecen mientras otros definen quiénes somos. Se identifican entonces dos niveles de almacenamiento con funciones completamente diferentes. El primero constituye la memoria a corto plazo, descrita como un buffer cuántico. Podemos imaginarlo como el eco inmediato de una nota musical que aún vibra en el aire. Esta forma de memoria es una extensión directa de la experiencia viva. Es información pura que forma parte de la evolución del estado consciente. En este nivel, el recuerdo conserva toda su riqueza y su cualidad interna, aunque posee una naturaleza volátil. Es la conciencia sosteniendo el presente antes de que se pierda en el flujo del tiempo. Para que una experiencia se convierta en un recuerdo permanente, debe atravesar un proceso de traducción hacia el segundo nivel, la memoria a largo plazo. Aquí, la información cambia de estado, pasando de ser un flujo cuántico vivo a convertirse en información clásica. Este paso se asemeja a tomar una fotografía de un evento en movimiento. La fotografía permite que la imagen perdure durante décadas, aunque a cambio pierde el dinamismo y la profundidad del momento original. En términos técnicos, la memorización constituye una conversión de lo cuántico a lo clásico. Almacenamos datos, etiquetas y símbolos que representan la experiencia, mientras que el sentir original queda resguardado en la privacidad del momento óntico. El papel de la atención resulta determinante en esta arquitectura. Faggin y Dariano sugieren que, al prestar atención, el sistema genera múltiples copias del estado experimentado, lo que facilita una grabación clásica más precisa y duradera. Cuando deseamos recordar algo, realizamos el proceso inverso, una conversión de lo clásico a lo cuántico. El sistema toma los datos almacenados y los utiliza para reconstruir un estado consciente en el presente, permitiéndonos revivir la experiencia. Esta estructura garantiza que nuestra identidad posea una base estable en el mundo físico, sin sacrificar la naturaleza privada de nuestra vida interna. Somos sistemas que traducen la intensidad de la seidad en registros clásicos, permitiendo que el aprendizaje y la historia personal se acumulen. La memoria trasciende la idea de ser un almacén de archivos muertos para revelarse como un puente dinámico entre el instante eterno de la conciencia y la persistencia de la materia. Representamos un ser que rescata su propia esencia del olvido. Para que la física de la seidad se consolide como una verdadera ciencia, debe someterse al juicio de la experimentación constante. Federico Faggin y Giacomo Mauro Dariano utilizan un marco llamado teoría probabilística operacional para garantizar que sus postulados sean falsables y robustos. Este enfoque funciona como una caja negra. Evita perderse en la complejidad del hardware biológico para centrarse en las reglas lógicas que rigen el procesamiento de información fundamental. Gracias a esta estructura, la teoría abandona el terreno de la especulación metafísica para entrar en el laboratorio, proponiendo métodos concretos para validar si la conciencia humana opera bajo leyes cuánticas de forma verificable. Uno de los experimentos más prometedores
consiste en la aplicación de las desigualdades de Bell en el ámbito de las ciencias cognitivas modernas. En la física de partículas, estos tests determinan si un sistema posee una conexión que desafía la lógica clásica. Fagin y Dariano sugieren que, si nuestras decisiones muestran patrones que violan los límites del realismo local, estaríamos ante la prueba definitiva de que la mente utiliza el entrelazamiento cuántico. Al buscar observables complementarios, estados que no pueden conocerse simultáneamente, los científicos podrían identificar la firma cuántica de nuestra vida interna dentro del ruido de la actividad cerebral cotidiana. Este rigor experimental define los límites de lo que es posible simular mediante tecnología convencional. Un sistema de computación clásico, basado en bits que pueden copiarse y leerse libremente, carece de la infraestructura física para albergar la privacidad de un estado consciente real. Aunque una inteligencia artificial avanzada logre imitar perfectamente el comportamiento humano, la teoría de Fagin establece que la ausencia de información cuántica impide la existencia de la experiencia óntica genuina. La simulabilidad posee un techo insuperable. Se puede replicar el símbolo externo, pero jamás la seidad interna del observador. El laboratorio de la conciencia investiga cómo se comporta la información que nos constituye. Validar estos modelos implica reconocer que somos sistemas que operan en una dimensión de la realidad que la tecnología actual apenas comienza a vislumbrar. La ciencia de la seidad se construye sobre pruebas, marcando el inicio de una era donde el misterio de la existencia se resuelve a través de la precisión matemática y el rigor operativo absoluto. Somos el experimento viviente de una física que apenas empezamos a medir con absoluta precisión. Representamos la frontera final de la ciencia, un territorio donde la verdad privada constituye la medida de todas las cosas. Nuestra vida es la evidencia de este nuevo paradigma informativo. Solo resta observar con atención el origen de nuestro ser. La culminación de la física de la seidad nos sitúa frente a una distinción fundamental entre quiénes parecemos ser y quiénes somos realmente. En el marco técnico de Fagin y Dariano, el universo se divide en dos dimensiones de información, la pública y la privada. Lo que el mundo exterior percibe de nosotros es el agente, un conjunto de datos clásicos, comportamientos y señales biológicas que pueden medirse y registrarse. Sin embargo, esta identidad pública representa solo una cáscara informativa que permite nuestra interacción en el plano físico. Debajo de esa superficie reside el ser, la seidad que experimenta la vida desde la pureza del estado óntico. Esta distinción resuelve la tensión entre la ciencia y la experiencia subjetiva. Mientras que el agente es identificable y pertenece al dominio de lo compartido, el ser habita en la privacidad absoluta garantizada por las leyes cuánticas. Esta arquitectura revela que evitamos ser máquinas biológicas intentando adquirir conciencia. Representamos a la conciencia misma utilizando la materia como un vehículo de expresión necesario. El post-materialismo de Fagin propone que el propósito del universo es el autoconocimiento a través de la experiencia directa. Cada sensación, cada pensamiento entrelazado y cada acto de libre albedrío constituye un avance en la comprensión de la propia seidad. Al reconocer que la materia es el símbolo y el sentir es la base, recuperamos el papel central del observador en la construcción de la realidad.
Esta transición de paradigma nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Si la privacidad de nuestro mundo interno es una ley universal, nuestra identidad trasciende cualquier intento de reducción mecánica. Habitamos un cosmos que se siente a sí mismo a través de nuestras miradas. Somos la prueba viviente de que la realidad, en su nivel más profundo, posee un corazón consciente. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.